espero que sea de mucho provecho. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes, comunidad educativa. Es un completo placer para mí poderlos estar acompañando en la tarde de hoy. Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy psicóloga, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Y pues digamos que de cierta manera la pandemia y todas las cosas que han venido sucediendo a raíz de esta situación tan difícil me ha brindado la oportunidad y la posibilidad de poder llegar a muchas personas a través de una temática que está afectando a muchas personas en particular y a muchas familias. Cordialmente les doy la bienvenida, espero que sea de mucho agrado para ustedes cada una de los puntos y la información que vamos a tratar el día de hoy y que sea de total provecho toda la jornada. Bienvenidos. Sin tu amor no sé lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote y en mis noches añorándote. La noche, tu foto y soledad son toda mi compañía y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir. Empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre te de amar, que sin ti más ya no puedo estar, decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta, cómo me haces falta. La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma. Cómo me haces falta, cómo me haces falta. No aguanto más, creo que partiré. La soledad me espanta. Quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome falta. Decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta, cómo me haces falta. La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma. Cómo me haces falta, cómo me haces falta.
cuanto más creo que partiré, la soledad me espanta. Cómo me haces falta, cómo me haces falta. Buenas tardes, mis queridos padres de familia, docentes, compañeros de trabajo y a todas las personas pues que están hoy acompañándonos en esta escuela para formación de padres. Buenas. Les doy cordialmente la bienvenida a una temática muy difícil de tratar, para serles sincera, pero que nos deja miles de enseñanzas y miles de aprendizaje, sobre todo en una etapa que estamos viviendo a nivel mundial, donde concurrentemente tenemos pérdidas de personas cercanas, tenemos pérdidas de familiares, tenemos pérdida de amigos, y en muchas ocasiones pues nosotros no sabemos de qué manera pues manejar o lidiar este tipo de situaciones. Entonces pues la presentación del día de hoy es denominada proceso de duelo y pérdida. Siguiente, por favor. Para iniciar la temática, como tal les quiero comentar de manera inicial, primordial, y recalcarles mucho tres aspectos muy importantes cuando estamos manejando un proceso de duelo y pérdida, que en muchas ocasiones nosotros no logramos tener en cuenta, y que empezamos a vivir nuestro proceso de duelo no de una manera muy sana, y ese proceso empieza a convertirse en algo patológico que a la larga nos va a empezar a afectar en un futuro, no en el momento preciso en lo que lo estamos viviendo, sino más adelante. Inicialmente, pues comentarles que el proceso de duelo es un proceso totalmente natural. Ustedes dirán, porque la psicóloga ya que me está diciendo en estos momentos y me recalca que el proceso de duelo es algo natural, porque en muchas ocasiones, al momento de estar viviendo este proceso a raíz de la pérdida de un ser querido, hacemos alusión también a proceso de duelo no solamente cuando fallece un familiar, sino también cuando hacemos parte de un proceso de divorcio, por ejemplo, de separación con nuestra pareja, o llega un punto donde nuestros hijos toman la decisión pues de alejarse del hogar. Esto también hace parte de un proceso de duelo, debido a que se caracterizan pues todas las sintomatologías por esos sentimientos y esas emociones que afloran a raíz de la pérdida o de la lejanía o de la ausencia de alguien que cotidianamente estaba con nosotros. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que el proceso de duelo es un proceso totalmente natural, algo que aunque suene muy duro, es lo único seguro que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, es el hecho de que al momento de nacer, más adelante y unos años más adelante, Dios mediante, pues vamos a tener que morir, porque hace parte de un proceso totalmente natural del ser humano, y que aunque para muchos sea difícil el hecho de afrontar la situación y decir, bueno, yo nací y en algún momento hay que morir, nadie, absolutamente ninguna persona está preparada para vivenciar el proceso de duelo de un familiar o una persona allegada. Número 2, la pérdida de un ser querido es una experiencia del ciclo vital de nosotros como seres humanos que no vamos a poder evitar. En algún momento de nuestra vida vamos a tener la pérdida de alguien. Entonces nosotros debemos aprender a afrontar este tipo de situaciones de una manera indicada, de una manera en que nuestra emocionalidad no se vea comprometida a futuro, que podamos lidiar con todas esas emociones, esas sensaciones, esas situaciones que se nos presentan a diario a medida que este proceso se va dando. Algo que es muy complicado en estos momentos es precisamente el hecho de manejar el proceso de duelo de una manera indicada, debido a que algo que nos facilita de manera significativa lidiar con este proceso de duelo es vivir todos estos actos protocolarios al cual nosotros pues estamos sometidos al momento de la pérdida de un familiar, como lo es la velación, como es el sepelio, como son de pronto las misas concurridas y demás
en alusión pues a la persona fallecida. En estos tiempos de coronavirus para nadie es un secreto que esto es prácticamente imposible. Nosotros no podemos vivir un proceso de duelo como estábamos tradicionalmente acostumbrados a vivirlo, donde nosotros nos pasábamos 2 días en una funeraria pues velando a nuestro familiar, luego todos hacíamos parte pues del proceso en el cual ya fuese, llamase sepelio o cremación de la persona. Entonces, como esta situación no la estamos vivenciando de manera directa, confrontante, en estos momentos de pandemia, pues por toda la situación que nos rodea, entonces se ha dificultado para que las personas que están pasando por estos procesos puedan lidiar de una manera mucho más sana y mucho más rápida esta situación. Y número 3, la muerte de un ser querido tiene 2 grandes efectos estresantes. ¿Cuáles son esos 2 efectos estresantes? El primero es la pregunta de qué voy yo a hacer ahora sin esa persona que antes estaba conmigo. ¿Cómo voy a afrontar yo mi vida diaria que antes estaba sometida a la compañía de esa persona y ahora no está? Y el segundo efecto estresante es qué va a pasar con las personas que yo dejo aquí el día que yo no esté. Teniendo esto claro, siguiente por favor, vamos a hablar un poquito de lo que son las características del duelo. Lo que son las características del duelo, pero hablando de ese duelo que es normal, ese proceso de duelo que nosotros llevamos de una manera sana, que cumple sus ciclos, que quema sus etapas y llega al punto de confrontar la realidad y empezar nosotros a adaptarnos a una vida cotidiana o retomar las cosas que dejamos de hacer mediante el proceso de duelo se fue presentando. Primera característica y muy importante, el proceso de duelo es eso, un proceso. ¿Por qué lo denominamos un proceso? Porque el dolor y el estado emocional que nosotros estamos viviendo en esa situación en determinado momento no es estático, no está quieto el día de hoy y al día siguiente se desapareció o se agravó o yo no me voy a sentir deprimida durante todo mi proceso de duelo, sino que efectivamente nosotros vamos subiendo unos peldaños, avanzando poco a poco. Poquito a poquito nosotros vamos afrontando la situación, poquito a poquito nos vamos adaptando a esta situación, poquito a poquito nos vamos volviendo un poco funcionales, partiendo del hecho de que ya las cosas no son como antes, pero debo retomar mi diario vivir. Cuando hablamos nosotros de que es un proceso totalmente normal, es porque lo es. Yo quiero el día de hoy recalcarles mucho esto. Proceso de duelo es un proceso de duelo, es un proceso donde nosotros debemos llorar, donde nosotros debemos sentirnos mal, donde nosotros debemos manifestar nuestro sentir, donde nosotros debemos dejar que nuestras emociones fluyan, porque es que hay que vivirlo. Y es normal que nosotros nos sintamos de esta manera. En muchas ocasiones nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un núcleo familiar donde estamos evidenciando o vivenciando todos un proceso de duelo ante un familiar en común. De pronto esas anomalías y esos roces entre familias de por qué tú estás en un proceso de duelo diferente al mío, por qué lloras todos los días, por ejemplo, y entramos a juzgar y atacar a la persona que está sintiendo de una manera diferente a mí. Todos los procesos de duelo no son iguales y por ende el sentirnos de una manera devastadora en cierto punto de este proceso no está mal, es totalmente normal sentirnos de esta manera. Luego tenemos que el proceso de duelo es dinámico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el doliente no siempre se va a sentir de la misma manera todos los días, sino que esto va a ir cambiando proporcionalmente. Pongamos un ejemplo. En nuestro primer día de pérdida, es normal que nosotros nos cerremos al hecho de que no queremos que nadie nos diga nada, que no queremos que nadie nos acompañe, no queremos escuchar ningún tipo de ruido, ni música, ni nada por el estilo. Encontramos también la situación de que no tenemos apetito, no queremos dormir porque no podemos dormir. Entonces, todas estas situaciones no quieren decir que desde que fallece la persona llegada a nosotros hasta que yo tenga uso de razón, yo voy a seguir sintiéndome de la misma manera todos los días.
sino que como es dinámico, esta situación va a empezar a cambiar, ya sea de manera positiva, y si empezamos a desarrollar un proceso de duelo inadecuado, se va a presentar de una manera negativa. Luego, tenemos que el proceso de duelo depende del reconocimiento social. ¿Qué sucede? A pesar de ser un proceso individual, la pérdida de una persona afecta a un núcleo social en general. Y lo que le comentaba ahorita a todos ustedes, tenemos la situación de que antes podíamos vivenciar esos procesos protocolarios o esos eventos protocolarios que me facilitaban a mí el hecho de poder afrontar de una manera indicada la situación que se me está presentando. Sin embargo, a pesar de ser un proceso individual y de tener reconocimiento para las otras personas, estas personas, eso conlleva el hecho de que nos apoyen, nos acompañen, tenemos o desarrollamos una red de apoyo que son todas esas balanzas o esas fuerzas que nos ayudan a nosotros a sostenernos en momentos difíciles. Pero les tengo una noticia: a pesar de tener todo el acompañamiento, todo el apoyo, todas las cosas facilitadas, de pronto una psicóloga que nos esté guiando en el proceso, mi familia está preocupada por mí y entonces pues están ahí al pie del cañón conmigo todos los días 24/7. Esto no nos quiere decir a nosotros que el proceso de duelo va a ser superado de manera indicada. Luego, lo que les comentaba, es un proceso totalmente íntimo. ¿Por qué es íntimo? Porque todos los seres humanos somos totalmente diferentes. Y el ser diferente, la manera de afrontar una pérdida va a ser totalmente distinta a la que va a afrontar mi vecino o mi primo o mi hermano, a pesar de haber perdido a la misma persona, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante que nosotros reconozcamos que a pesar de vivenciar en un mismo núcleo familiar y de haber perdido el mismo familiar, no todos vamos a reaccionar o vamos a actuar de la misma manera ante la pérdida. Y luego tenemos que el proceso de duelo es totalmente activo. ¿Por qué es activo? Porque es que si yo no pongo de mi parte, el proceso de duelo no va a ser lidiado de una manera indicada. Si yo no pongo de mi parte, yo no voy a poder afrontar la situación de una manera adecuada. Si yo no pongo de mi parte, puedo tener al mejor psicólogo del mundo al lado mío. Puedo orar todas las noches y decirle a Papito Dios, dame fortaleza. Pero si yo no me pongo en forma y a decir, bueno, esto lo puedo afrontar de una manera indicada, las cosas se nos complican. En la diapositiva anterior teníamos una frase importante donde nos recordaban que el proceso de duelo era normal. Ahora les quiero recordar que no hay duelo como el que no se habla. ¿Qué nos quiere decir esto? De que no hay mejor manera que vivenciar nuestro proceso de duelo o pérdida de una manera indicada, afrontando, demostrando y sobre todo vivenciando cada una de las emociones que nosotros tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros en cierto día nos da la gana, como decimos nosotros, de llorar todo el día, pues lloremos todo el día. Si ese día nosotros queremos meter un grito porque necesito descargarme emocionalmente de toda esta sintomatología que tengo en mi interior, meto el grito. Porque si yo empiezo a reprimir cada una de las emociones que estoy sintiendo en estos momentos, es probable que más adelante se vea reflejado en un duelo patológico, en dificultades de salud y hasta en consecuencias emocionales mucho más complicadas. Siguiente, por favor. Por eso es importante que nosotros reconozcamos si estamos pasando por un proceso de duelo, en cuál fase me encuentro. Porque estoy así, si estoy viviendo la emocionalidad o nuestras emociones o nuestros sentimientos de una manera indicada. ¿Será que me habré volado alguna fase del proceso y por eso ahora me encuentro estancada? Es complicado. Por eso, la primera fase del proceso de duelo es la evitación, o lo que normalmente nosotros conocemos como negación ante la situación. En esta fase se destaca especialmente en casos donde las muertes son muy repentinas, donde las muertes nos llegaron de la nada y nosotros no teníamos conocimiento de que esto iba a poder pasar. Se presentan en situaciones de pronto de accidentes de tránsito, accidentes laborales o hasta ahora mismo en cuestión de pandemia, porque como nosotros estamos ahora mismo encerrados
en nuestro núcleo familiar y evitamos salir por el hecho pues de temor a podernos contagiar y demás. Nosotros tenemos meses, quizás años sin ver a nuestros familiares y nos llega la noticia de que Pepito Pérez lamentablemente tiene COVID. Pero es que la última vez que yo lo vi, Pepito estaba bien, Pepito estaba sano, Pepito estaba alegre, Pepito estaba saludable en todo el sentido de la palabra, pero después, a los 5 días de enterarme que tenía COVID, me avisan que está en UCI, en cuidados intensivos bastante delicado y que probablemente va a fallecer. Entonces es ahí donde se activa esta fase de evitación. Es esta fase donde nosotros no queremos creer, no queremos afrontar, nos bloqueamos por completo al hecho de sobrellevar la pérdida, de aceptar que esta persona ya no está en este plano terrenal con nosotros y que lamentablemente falleció. Es aquí donde la persona pues se aferra demasiado de una manera bastante fuerte al hecho de que esa persona va a volver a entrar por la puerta de su casa en algún momento, que lo va a volver a ver, que lo va a volver a escuchar, o que va a poder estar con ella cotidianamente como tradicionalmente lo hacía, cuando en realidad no va a poder ser así. Luego tenemos el periodo o la fase de asimilación. En este proceso es donde todos los síntomas depresivos van a aparecer. No voy a querer comer, no voy a poder dormir, no quiero relacionarme con las demás personas, he dejado de ser funcional en mi vida laboral y en mi vida personal, tengo poca motivación por las cosas, ya todo me da igual, se me dificulta mucho concentrarme, pero les tengo una noticia, es normal. El que logre llegar a este proceso de asimilación y presentar todas estas sintomatologías es precisamente porque le están diciendo a voz viva, hey, estás avanzando en tu proceso de duelo. Ya no estás evitando, no estás bloqueando la idea de que esa persona ya no está contigo. Al contrario, para ti ya es una realidad y a pesar de que no lo has afrontado todavía del todo, no lo has asimilado todavía del todo, no has podido digerirlo completamente, tu organismo, tus emociones, tus pensamientos, tus sensaciones te están diciendo que sí hay una pérdida que te está doliendo, una pérdida que estás llevando o estás elaborando de una manera indicada y te debes permitir sentir lo que tienes que sentir. Y luego tenemos la fase o la etapa de la acomodación o como lo podemos conocer tradicionalmente como la aceptación de la pérdida. En esta etapa ya la persona recupera su capacidad funcional normal. ¿En qué sentido? Si antes yo no me quería colocar ropa de color, si antes yo por el duelo no quería escuchar ningún tipo de música, si antes yo no quería ir a mi trabajo y me reprimía por completo el hecho de cumplir mis labores profesionales y mis labores personales debido a que no tengo motivación por nada, ya en esta fase de acomodación tenemos nosotros la posibilidad de recuperar todo ese funcionamiento normal. Ya podemos hacerlo sin dejar de lado el hecho de que nosotros empecemos a vivir nuevamente, seamos funcionales en nuestro contexto. No quiere decir que la persona que falleció ya no haga parte de nuestra vida, o la persona que falleció ya salió de nuestro pensamiento y nosotros no nos acordamos de ella, o la persona que falleció dejó de ser importante para mí porque yo opté por recuperar y hacer cosas que antes había dejado de realizar. Entonces, la frase de esta diapositiva es: el duelo es un proceso y no es un estado. Siguiente, por favor. Por eso es importante que nosotros aprendamos a identificar cuando el proceso de duelo deja de ser un proceso normal y se convierte en un duelo patológico. Ustedes dirán, ¿pato qué? ¿Eso con qué se comerá? Fácil. Les comento que cuando hablamos de patologías es cuando nosotros empezamos a hablar de enfermedades. Y cuando hablamos de un duelo patológico estamos hablando de ese duelo que dejó de ser normal y que empezó a ser un duelo enfermizo, un duelo inadecuado, un duelo que no está siendo manejado de la manera indicada para poderlo superar. Inicialmente, o una de las primeras características
que nosotros podemos evidenciar es cuando el proceso de duelo no sigue el curso esperado, produciendo importantes alteraciones en el funcionamiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Como se los decía, en un proceso de duelo tradicional, nosotros es obvio que vamos a terminar absteniéndonos de hacer muchas cosas que anteriormente hacíamos. Pero nosotros vemos que el proceso de duelo pasa, el tiempo del fallecido avanza, ya tiene el fallecido un año, añito y medio, pero yo me sigo sintiendo igual de fatal. Mentira, me siento peor de la primera vez en cuando sucedió la situación. Yo no he podido lidiar con mis sentimientos, yo no he podido afrontar la pérdida de una manera adecuada, pero ya voy por 2 años. Y yo todavía sigo deprimido y todavía no puedo comer bien y todavía no me puedo adaptar nuevamente a mi trabajo. Eso ya es la primera alarma de decirnos, epa, ha pasado un tiempo, el proceso de duelo tuvo que haber sido asimilado. Eso no quiere decir que yo, si me acuerdo de mi familiar, no voy a echar una lagrimeadita, o no quiere decir que entonces si yo voy al cementerio no me voy a regresar un día todo triste por el hecho de que estuve acompañando a mi familiar un rato, o no quiere decir que si de pronto me acordé de una situación en específico, eso me vaya a bajar el estado de ánimo por ese día. Eso sí es normal. Lo que no es normal es que nosotros permanezcamos de pronto 2 años encerrados en mi habitación porque es que yo no quiero ver a nadie. O 2 años donde yo dejé de trabajar y no he querido volver a buscar trabajo porque es que no me siento cómodo y a gusto porque todavía no me siento funcional. Respetando pues las personas que manejan el hecho del luto en la ropa. Hay personas que nunca se llegan a quitar el luto de la ropa al momento de la pérdida de un familiar, a pesar de que el tiempo pase y pase y pase. Estas son algunas señales de que el duelo dejó de ser un proceso normal y que se convirtió en algo patológico. Como segunda, es importante que ustedes tengan claro que la principal diferencia entre un duelo normal y un duelo complicado no se encuentra en la presencia o ausencia de síntomas, sino en la duración y en la intensidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Un poquito de lo que les comentaba anteriormente. Es normal que yo llore después de 2 años, sí, porque me acordé, porque sucedió esto, porque se presentó tal situación. Lo que no es normal es que yo llore 24/7 y que yo haya perdido mi funcionalidad tradicional por el hecho de que todavía sigo llorando a esa persona que no está conmigo, a pesar de ya yo ser consciente de que la persona no está conmigo y que debo adaptarme a un nuevo mundo o a un nuevo entorno sin esa persona. Para mí sigue siendo difícil. O en su defecto, si vemos que pasa el tiempo, yo puedo llorar, puedo gritar, porque es que yo los mandé a que suelten toda esa emocionalidad que contrae el hecho que contiene el hecho, perdón, de un proceso de duelo. Pero si yo sigo gritando, sigo llorando, me sigo alterando de manera desproporcionada durante muchísimo tiempo, esta es otra señal de que mi proceso de duelo se está convirtiendo en algo patológico y que debo hacer algo al respecto. Luego, tenemos que el doliente puede quedar anclado en alguno de los síntomas como la rabia, la culpa, la tristeza. Pasan los años y yo todavía sigo preguntándome, es que si yo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? Es que si mi manera de actuar ante la situación hubiese sido de esta manera, la película en estos momentos fuese totalmente diferente. Inclusive, les comparto, hace poco charlaba con alguien, con una profe que está pasando por un proceso de duelo, y ella me pregunta muy constantemente, es que ¿para qué lo llevé a la clínica? ¿Por qué razón lo tuve que llevar si él se pudo haber curado en casa? Esta situación de manera primaria, en los primeros meses, en el primer año, es normal. Pero si han pasado 2 años, 3 años, y yo todavía me sigo dando azote, y me sigo dando palo, como decimos nosotros, por el hecho de, es que si yo hubiese hecho las cosas fueran diferentes, es ahí donde nosotros empezamos a identificar de que todavía no he aceptado que esta persona no está conmigo, la pérdida como tal no la he podido afrontar, y por eso mis síntomas están siendo evidenciados de una manera inadecuada. Luego, por último, como
tenemos como característica de que nuestro proceso de duelo dejó de ser normal para convertirse en un proceso patológico, es cuando las personas que están atravesando un proceso de duelo complicado se encuentran constantemente preocupadas o con pensamientos repetitivos constantes de la circunstancia que hizo la pérdida. Entonces, esta situación igualmente es normal en los primeros meses. Pero si pasa el tiempo y yo todavía sigo analizando qué fichas hubiera podido manejar de una manera diferente para que el resultado hubiese sido distinto, me está dando a mí la alarma de que algo no anda bien. Entonces, otra frase fuerte para que ustedes la tengan en cuenta es que la única cura para el dolor es la acción. ¿Qué nos quiere decir esto? De que el proceso de duelo solamente va a ser superado o manejado de una manera adecuada si nosotros ponemos de nuestra parte para poderlo afrontar. Siguiente, por favor. Aquí en este cuadrito ahora tenemos algunas características, no todas, de lo que es un proceso de duelo patológico. De esas características que empezamos nosotros a evidenciar en nuestra conducta diaria, en nuestro comportamiento, la manera en que nos relacionamos con las demás personas, nos van a dar a nosotros la claridad y nos van a dar a nosotros la idea de que algo está pasando con nuestro proceso de duelo, que no está manejado de manera adecuada y que más adelante me puedo enfermar si no lo manejo de una manera indicada. Como primera instancia tenemos que el doliente no puede hablar de la pérdida sin que un dolor intenso lo invada. Esto es normal las primeras semanas, inclusive los 2 o 3 primeros meses. Nosotros obviamente nos acordamos de la situación, nos acordamos del hecho por el cual pues esta persona ya no nos acompaña y es totalmente normal que nuestra reacción sea llorar muchísimo ante la situación y que esto desencadene ciertas conductas depresivas en un tiempo determinado. Pero si pasó el tiempo y ya ha pasado 1 año o 2 años y nosotros estamos en una reunión familiar y alguna persona toco el tema, yo reacciono de manera inadecuada, exploto, lloro de manera frustrante, esto me está dando indicio de que mi proceso de duelo no fue llevado de la manera indicada. Luego, tenemos que el acontecimiento más insignificante provoca en el doliente una intensa reacción emocional. Esto solamente cuando ha pasado mucho tiempo. Cualquier cosa pequeña que detone una reacción emocional extremada nos quiere decir y es alarma de que algo está pasando, ¿cierto? Luego tenemos que el doliente habla de pérdidas pasadas. La persona que está viviendo el proceso de duelo empieza a hablar muy constantemente de personas que han muerto. Que fulanito murió de esto, que sutanito murió de aquello, que todos se están muriendo, por ejemplo, que el COVID se está llevando a todo el mundo, y es muy repetitivo el discurso relacionado con que la gente no está, con que la gente fallece, con que la gente se enferma, con que la gente se muere, y lo trae muy a coalición constantemente. Número 4, la persona no puede o no quiere retirar o desprenderse de las posesiones del difunto. Busca ver, tocar, oír u oler cosas que le recuerden a la persona perdida. Esto suele suceder muchísimo en las primeras semanitas del proceso. Es normal que la ropa de la persona que falleció quede intacta en nuestro closet y nosotros no tengamos las condiciones o la fortaleza de afrontar la situación y recoger todo esto y sacarlo de la casa, regalarlo, donarlo o demás. Pero cuando pasa un tiempo determinado y yo todavía sigo guardando las cosas en el closet, cuando pasa un tiempo determinado y la mesa del comedor, el puesto del comedor donde se sentaba esa persona, nadie se puede sentar porque eso es sagrado. Eso nos está dando indicios de que mi proceso de duelo no fue elaborado de una manera adecuada. Peor aún, cuando yo llego ante las pertenencias de esa persona y empiezo a olerlas, a tocarlas, a sentirlas, buscando esa paz y esa tranquilidad de sentir a mi familiar un poco más cerca. Número 5, aparecen síntomas físicos similares a los que experimentó el fallecido. Ya esto es un caso súper extremo.
donde el doliente empieza a sentir la misma sintomatología que está sintiendo o que llegó a sentir pues la persona que falleció. Aquí ya sí definitivamente nos están diciendo a nosotros, epa, a pellizcarnos, porque es que la persona que estaba enferma era perencejito, por decirlo de alguna manera. Y yo no tengo ningún tipo de condición médica para estar sintiendo la sintomatología que esa persona en su momento llegó a sentir. Número 6. Evitación de grupos sociales y actividades relacionadas con el ser querido y cambios radicales en el estilo de vida, lo que les comentaba ahorita. Inicial y primordialmente, si yo, por ejemplo, tomo la decisión de que falleció mi esposo y al momento de fallecer mi esposo yo corté todo vínculo con mi familia política, evito totalmente relacionarme con ellos porque me recuerdan a mi pérdida. Y tras de eso, yo vengo y he cambiado mi estilo de vida de manera radical. Ya no hago lo mismo que hacía antes, mi manera de vestir ahora es totalmente diferente. Inclusive, ya yo hasta renuncié del trabajo porque no me siento capaz de trabajar. Entonces, esto es una alarma que nos está dando inmediatamente al hecho de decirnos algo está manejándose de una manera inadecuada. Si nos damos cuenta, hay otras características, pero hay algunas que son de vital importancia tocar, como por ejemplo, mi familia y amigos están interesados y ansiosos porque yo reciba ayuda. Esto se presenta en cuando yo digo estoy bien, mi proceso de duelo está manejado de una manera adecuada. Yo me siento tranquila, yo me siento muy aliviada. No es que ya yo afronté la pérdida de mi ser querido, pero no nos damos cuenta que en realidad al momento de que nos toquen el tema, al momento de que nos recuerden, al momento de que nos digan, tú has cambiado mucho a raíz de esta pérdida, es porque otras personas sí están logrando ver de que nosotros tuvimos ciertas alteraciones en nuestra conducta y en nuestro comportamiento y no pudimos lidiar con un proceso de duelo de una manera indicada. Igualmente, tenemos por acá la número 11, que también es preocupante, que es cuando nosotros determinadamente nos bloqueamos, nos cerramos y no queremos saber absolutamente nada de la enfermedad o de la situación que acabó con la vida de nuestros familiares. Esto obviamente, vuelvo y lo repito, aunque parezca un disquito rayado, es normal en los primeros meses. Pero cuando nosotros ya hemos pasado un tiempo prolongado y a mí me vuelven a mencionar una problemática relacionada con el fallecimiento o la pérdida de mi persona, eso quiere decir que si yo reacciono de una manera inadecuada es porque efectivamente algo pasó en mi proceso de duelo que no fue manejado de una manera indicada. Tenemos otra frase fuerte que nos dice, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. ¿Qué nos quiere decir esto? De que nosotros decimos que afrontamos con valentía cualquier situación que se nos presente. Pero en muchas ocasiones, cuando llega una verdadera situación que nos moviliza por completo, es cuando nosotros en realidad nos damos cuenta que no éramos tan fuertes como decíamos, sino que tenemos mayor capacidad de afrontamiento a la que conocíamos de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Entonces, por eso, ahora tenemos unas tareas para sobrellevar el proceso de duelo. Yo he tenido la oportunidad de manejar este taller con muchas personas y sobre todo con personas que en estos momentos están pasando por un proceso de duelo y pérdida. Y me decían, Jacqueline, es complicado, muy difícil cumplir con esas tareas, ¿sí? Efectivamente, yo les comparto y les digo el día de hoy, no es fácil, no es sencillo. No es que yo voy a chasquear mis dedos e inmediatamente yo voy a lograr cumplir con estas tareas para tener el mejor proceso de duelo de todos, porque lo afronté, lo vivencié, lo superé y ya soy una persona funcional. No es sencillo. Pero como se los decía anteriormente, es de vital importancia, es de muchísima importancia el hecho de que nosotros pongamos todo de nuestra parte para poder superar el proceso de duelo sin afectarnos emocionalmente de por vida y sin lograr afectar a las personas que nos rodean, porque nosotros hacemos parte de un núcleo social, de un núcleo familiar, y el que una patica de esos núcleos empiece a cojear
porque algo está pasando con ella, afecta de manera significativa el sistema completo. Entonces, la primera tarea que tenemos nosotros es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso es muy difícil. ¿Cómo voy a lograr yo aceptar el hecho de que esa persona que quise tanto, que vivió tanto conmigo, que compartió durante muchísimo tiempo conmigo, ya no está? Nosotros debemos empezar a tomar decisiones, y decisiones difíciles. ¿Cuáles son esas decisiones difíciles? Por ejemplo, empezar a donar o a sacar del armario y de la casa todas las pertenencias de esa persona. Sean ropa, cosas de uso personal, que sabemos que no vamos a utilizar nosotros en casa. Es complicado, pero hace parte de esa aceptación de que esa persona no está, de que esa persona no va a volver, de que esa persona ya no nos acompaña. Bueno, sí, nos acompaña y debemos tener claro que hay un plano espiritual y que sabemos de que cuando esas personitas parten pues del plano terrestre, ellos nos acompañan desde el cielo y siempre de cierta manera tenemos la certeza de que son personas que van alumbrando o angelitos que van alumbrando nuestro camino y nos facilitan mucho la toma de decisiones, nos cuidan, nos protegen. Pero siendo esos angelitos, angelitos como tal, nosotros no podemos llevar a cabo el hecho de seguir guardando sus pertenencias, porque ¿para qué? Esto nos va a dificultar muchísimo el proceso de aceptar que esa persona ya no está con nosotros, ¿verdad? Luego, segunda tarea, elaborar el dolor de la pérdida. Toda pérdida de un ser querido conlleva un dolor. ¿Eso qué quiere decir? De que no reprimamos nada de lo que sentimos. Si nosotros queremos gritar, como se los decía ahorita, gritemos. Si nosotros queremos llorar, lloremos. Si nosotros sentimos rabia porque definitivamente no estamos de acuerdo con la situación que se nos presentó y la manera tan injusta en cómo sucedieron las cosas, pues cojamos rabia, pataleemos. Eso sí, no le vayamos a meter un puño a una pared y a lastimarnos personalmente. Busquemos situaciones, deportes, actividades que nos ayuden a canalizar esa rabia que podemos llegar a tener reprimidas por la sensación de injusticia ante la pérdida de un familiar. Número 3, tenemos que aprender a adaptarnos a un mundo sin el fallecido. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos 3 adaptaciones totalmente diferentes. La primera son las adaptaciones externas. Es cómo voy a empezar yo a vivir y a desarrollarme en un contexto donde antes había una persona y ya no está. Entonces, ¿cómo voy a suplir yo esos vacíos en ese contexto donde esa persona me acompañaba? Pero también tenemos las adaptaciones internas, que son todas esas sensaciones y emociones de yo ahora me siento sola, me siento vacía, me siento triste, yo no quiero seguir adelante, ¿cómo voy a hacer ahora sin esa persona que está, sí, que ya no está conmigo? Y luego tenemos las adaptaciones espirituales, la concepción de que ya no están en cuerpo con nosotros, pero sí están en otro lugar y nos acompañan. Luego tenemos la cuarta tarea, que es hallar una conexión perdurable con el fallecido al embarcarse en una vida nueva. Y es lo que les decía ahorita. En muchas ocasiones nosotros tenemos ese sentimiento de culpa cuando empezamos a ser nuevamente funcionales, cuando empezamos a relacionarnos con las demás personas, cuando nuevamente nos vestimos de color, o salimos a bailar, o nos tomamos una cervecita, o no estamos todo el día tristes, deprimidos, con la cabeza enterrada en la almohada, llorando todo el día. Empezamos a desarrollar ese sentimiento de culpa, de esta persona ya no está conmigo y yo estoy como si nada pasara, o sea, ya la cuestión pasó, ya, como podemos decir en algunos casos de manera coloquial. Es precisamente esta tarea de desarrollar la capacidad de yo volver a mi vida cotidiana, retomar cosas que dejé de hacer sin necesidad de desprenderme con ese vínculo que tengo con la persona de ahí arriba, sin desprenderme con que fue una persona muy importante en mi vida, fue una persona que me acompañó, me apoyó, yo sé que está en los cielos ahora mismo, lo extraño, me hace falta, pero yo debo continuar. Entonces, les quería compartir a todos de que toda esta información que yo les acabo de compartir el día de hoy, siguiente porfa, está en un documento
donde nos hablan de cuando un proceso de duelo es totalmente normal y cuando el proceso de duelo empieza a ser totalmente patológico. Es complicado, es difícil sobrellevar una situación como esta, pero yo los invito el día de hoy a que seamos un poquito conscientes de que si nosotros ponemos de nuestra parte, las cosas serán un poco más sencillas. Estas mismas diapositivas, esta misma presentación, esto mismo que acabo de compartir con ustedes hoy, lo he hecho con otro grupo de personas. Y al momento de hacerlo, es recomendable de pronto realizar actividades que en su momento de pronto no nos sentimos muy a gusto, muy acorde para poderlas hacer, pero que a la larga me van a brindar un poco de paz y de tranquilidad. Número uno, siempre los invito a que si ustedes consideran que quedaron cosas pendientes por decirle a esa persona que no nos acompaña, que si quedaron situaciones que compartir con esa persona que falleció, si por el contrario nosotros queremos agradecerle muchísimo por cosas que dejaron en nuestra vida, yo cordialmente los invito a que se tomen el tiempo y el trabajo de escribir una carta a ese ser querido, expresándole cada una de sus más profundas emociones y sentimientos. Y les puedo asegurar que después de hacerlo, sí, nos vamos a sentir abatidos, vamos a sentirnos tristes, porque estamos descargando una emocionalidad que de pronto no habíamos hacerlo de ninguna manera. Pero les aseguro que a la larga, este tipo de actividades nos van a facilitar a nosotros sentirnos más tranquilos y más en paz con nosotros mismos. Que también recomiendo, que es el hecho de prender una velita a ese ser querido que ya no nos acompaña. Algunos optan en compañía de encender esta vela, escuchar alguna alabanza o rezar el Santo Rosario. Esto nos ayuda a nosotros a tener esa conexión directa con la persona que ya no nos acompaña, a tener esa conexión directa con esa persona que ya no está y hacernos nosotros conscientes de que a pesar de que no están, siempre van a ocupar un lugar importante en nuestro corazón. Entonces, la invitación del día de hoy a cada uno de ustedes es que si estamos pasando por un proceso de duelo, pongamos de nuestra parte, aunque no sea sencillo, aunque sea muy difícil, debemos ponernos esa armadura que Dios siempre nos regala de fortaleza, de fe sobre todo, porque estos procesos no son llevados de manera solitaria. Estos procesos siempre están acompañados de una red de apoyo, ya sea familia, amigos, o de alguien mucho más grande, que es Dios, siempre dándonos y cubriéndonos en el huequito de su mano y con su manto, ante cualquier dificultad que se nos presente para poder salir victoriosos de ellas. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Jacqueline. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Voy a volver a enviar el link mientras que ponemos una canción que Jacqueline nos quiere compartir el día de hoy. Entonces, vamos a estar atentos para que pidan la mano. Pueden levantar la mano con la palmita que aparece aquí al frente del tablero, donde ustedes pueden ver también el teléfono donde se cuelga esta llamada. Y vamos a estar pendientes. Listo. Yoseli, ya. Entonces vamos a escuchar la canción y ya escuchamos las preguntas también. Vengo a ti, Señor.
poder de tu amor. Bueno, cerramos con una canción muy bonita. Vamos a darle la palabra entonces a Yoselis, que pidió la palabra primero, y después a Edwin Cuenca, que es nuestro docente orientador en la YETA del Uruaco. Entonces, Yoselis, tienes la palabra. ¿Puedes abrir tu micrófono? Bueno, parece que Yoselis se desconectó, así que Edwin, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Edwin Cuenca, yo soy docente orientador del Técnico Agropecuario del Uruaco. Muchísimas gracias a Jacqueline por esa información bastante valiosa y más en estos tiempos. Mi intervención es más como para de pronto aportar un poquito desde lo que he podido leer y al respecto sobre el tema, teniendo en cuenta que aquí la mayoría pues somos pues adultos y padres, me imagino que estamos acá y docentes pues, y que muchos hemos perdido algún familiar, sea cercano o lejano. También hay que tener en cuenta que nosotros pues convivimos con niños de diferentes edades y el proceso de duelo, si bien es similar, le afecta un poco diferente. Y a veces no nos damos cuenta de qué tanto le afecta al niño. En ocasiones pensamos que está bien porque no nos dice nada, no llora, juega normalmente, particularmente en niños pequeños. Y muchas veces evitamos decirle a nuestros hijos qué es lo que está sucediendo, cuáles son las circunstancias, porque pues para nosotros es más fácil mejor no decir nada, pero en realidad no es sano, ¿sí? Entonces, de manera así rápida, es importante ser sinceros y muy francos con nuestros hijos, explicarles las cosas de manera sencilla y clara y pues acorde a la edad de ellos sobre la situación que está pasando. Primero que todo, pues indagar, pues preguntarles a ellos qué saben, qué conocen, qué han escuchado, para poder nosotros intervenir y hablar de manera sincera con ellos, preferiblemente en un lugar tranquilo. Si usted siente la necesidad de llorar, pues no se preocupe, hágalo porque eso es completamente natural y su hijo se dará cuenta que es también una reacción natural y que no necesita cohibirse, que al contrario, también puede expresarse, ya sea a través del llanto o decirlo de manera verbal, lo que está sintiendo y lo que está pasando por su cabeza. Particularmente en los primeros días es un momento bastante caótico cuando nosotros perdemos un familiar por todo este proceso dependiendo pues de las situaciones del fallecimiento, todas las vueltas, el papeleo que se tiene que hacer, y muchas veces nuestros hijos quedan confundidos porque no saben qué está pasando, o mi mamá o mi papá ya no están y están con otras muchas personas, adultos, o simplemente salen constantemente y ellos empiezan a sentirse solos ante esta circunstancia. Entonces es importante que saque el mayor tiempo posible para estar con ellos y explicarles las situaciones. Por ejemplo, hoy voy a estar en tal lugar haciendo tal cosa que por el fallecimiento de tu tío, de tu primo o de nuestro vecino o de tu papá o de tu mamá, y así sucesivamente. Explicarle en qué consiste cada una de las, ¿cómo diría? De las, bueno, sí, sobre lo que es relacionado a la funeraria, al funeral o al entierro o a la cremación, que pues últimamente se acude más se acude más a la cremación. Explicarles a ellos en qué consiste, obviamente, como había dicho, de forma pues clara y sencilla, acordes a su edad, para que ellas vayan comprendiendo la realidad que está pues sucediendo, y pues en lo posible pues asesorarse también, ya sea del docente orientador nosotros o del psicólogo, si pues su EPS se lo proporciona, dependiendo pues de la situación también.
Bueno, serían otras cositas más, pero creo que por ahora eso es lo que se me ocurre en el momento. Muchísimas gracias. Gracias, profe Edwin. Sí, precisamente es muy importante el aporte de nuestro docente orientador, debido a que nosotros creemos que por la edad de los niños, ellos no se están dando cuenta de lo que se está vivenciando. En muchas ocasiones creemos que al momento de omitir la situación, entonces es mucho más sencillo porque ellos no saben qué está sucediendo. Pero no se nos puede olvidar algo, papito, y es de vital importancia. Los niños son muy observadores, inclusive más que nosotros los adultos. Y al momento de ser tan observadores, ellos logran evidenciar que algo está pasando, identifican que algo no anda bien, y para ellos es mucho más complicado tratar de adivinar. Entran en estados de ansiedad, en estados de euforia por el hecho de tratar de averiguar y nadie les dice nada, y esto puede tener consecuencias más adelante. Entonces debemos buscar la manera indicada de confrontarlos a ellos a la realidad para que ellos empiecen también a vivenciar su proceso de duelo. Pero cabe aclarar que preferiblemente acompañadito de un profesional que les pueda facilitar a ustedes como padres de familia el proceso. Listo, bueno, Jacqueline, Edwin, muchas gracias por ese aporte. ¿Algún padre de familia que quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna pregunta o algo que quiera compartirnos acerca de su proceso de duelo? No todos a la vez. Hablaron todos al tiempo y no los escuché. Bueno, yo creo que todo quedó supremamente claro, que igual también nuestros padres de familia y toda la comunidad educativa sabe que en cualquier momento que estén pasando por algún tipo de duelo patológico o tengan alguna de las de estos síntomas o de estas reacciones que la doctora Jacqueline nos compartió en el día de hoy, podrán acercarse a nosotros como docentes orientadores, podrán buscar la ayuda de su familia, de profesionales, de personas que estén cerca y que puedan contribuir también en mejorar todo este aspecto, porque un duelo no es fácil, sabemos que es algo que es muy doloroso y quién sabe qué es lo que se vive y cómo se siente la persona que lo está viviendo, porque cada uno vive de manera diferente su duelo. Entonces, muy agradecida con Jacqueline, de verdad que muchísimas gracias, Jackie. Antes de irnos también quiero agradecerle al profesor Gualberto, que hoy es su cumpleaños y aquí nos está acompañando. Gracias, gracias. De hoy, todas las bendiciones infinitas para él en su vida, en su labor, en esa labor. Amén, amén, que así sea. Sí, gracias. Happy birthday. Bueno, entonces, no sé, Milena, ¿quiere dar unas palabras de cierre o alguno de los docentes orientadores que nos acompañen hoy? Sí, claro, Yuli, pues agradecer nuevamente a la doctora Jacqueline Castillo por su espacio, por recibir esta invitación y acompañarnos hoy a estas comunidades educativas del municipio del Uruaco y el municipio de Suán. Queremos también compartir con las familias de nuestras instituciones educativas la invitación siempre a permanecer unidos, a permanecer en un vínculo fraterno. Reitero la invitación que hace Yuli, pues aquí estamos nosotros desde el departamento o el servicio de orientación escolar para escucharlos también, para acompañarlos. Sabemos que son unos momentos difíciles, pero siempre estamos en actitud dispuesta para acompañarlos como familias. Muchas gracias a todos por acoger esta invitación y otra vez gracias, Jackie, muchas gracias. No, gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad. Soy fiel creyente de que Dios coloca las oportunidades en la vida de cada una de las personas y a raíz pues de esta situación que se está viviendo de pandemia, me ha dado la oportunidad de llegar a muchas familias, de llegar a muchos docentes, de llegar a muchos compañeros, amigos, estudiantes,
que están vivenciando un proceso de duelo y necesitaban esa mano amiga, esa palabra de aliento, y estoy para servirles totalmente. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y por tenerme en cuenta para este encuentro. Bueno, Jackie, muy agradecida con tu participación, con esos aportes. Hay padres de familia y hay personas que se han querido unir ahorita al final de la conferencia. Ya les he negado el acceso a la videollamada, pero quiero comunicarles que esto quedó grabado, pues está grabado, y vamos a compartirlo en las redes sociales de cada una de nuestras instituciones para que ustedes puedan verlo después con más calma con aquellos familiares, o compartírselo también a aquellos padres de familia que no pudieron estar el día de hoy. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Julie, discúlpame, hay una mano levantada de Ludis Esther Padilla. No sé si, Ludis, para que no se vaya con inquietud. Claro, Ludis, tienes la palabra. Ludis, te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Bueno, parece que parece que fue accidental, sí. Accidental, sí, dale. Entonces, bueno, ya saben que igual esta charla va a estar publicada en la página del colegio, de cada una de las instituciones educativas que estuvimos presentes en el día de hoy, y también pues en los WhatsApp, en todos los medios que podamos replicarla para que llegue a todas las personas que queríamos que llegara a este espacio. Agradecemos a las 40 y tantas personas que sacaron ese tiempo para poderse conectar con nosotros y aprovechar todo este conocimiento compartido por nuestra querida Jacqueline en la tarde-noche. No, ya son las 4:10. Dios mío, me pasa el día corriendo. Bueno, muchas gracias por todo. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Bueno, quedamos así. Elsie, María Diago, Edwin Cuenca, Ana, docentes orientadores del Uruaco, y Milena Martica, que está por ahí también, son las docentes orientadoras de SWAN. Entonces, muchas gracias por este espacio, bendiciones para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, señor Yuli. Chao a todos. Hasta luego, profe, gracias. Ok, señor. Bueno, señor, chao. Señora, por la recepción. Bueno, ya salieron todos los padres de familia. La señora Nevis es docente de Pendales. Gracias, señora Nevis, siempre por su acompañamiento. María Diago, gracias. Sé que tienes problemas con el audio. Se sigue queriendo agregar gente a la llamada, imagínate.
Ándale. Y eso es que cuadramos, a mí me tocó en tiempo récord resumir la presentación porque está organizada para 2 horas y yo, no, pero